definir aquellos elementos que forman parte del lenguaje literario, herramientas, figuras literarias, el modo en la cual la persona que crea un texto literario se vale para, como vamos a ver ahora, generar belleza a través del lenguaje. El lenguaje es comunicación, sin duda, pero cuando estamos hablando ya del lenguaje usado de modo artístico, la principal función ahí es estética, como vamos a ver. ¿Ya? No solamente decir cosas, sino que decir cosas en forma bella. Eso nos acerca, ¿verdad?, a esta otra mirada de lo que es el lenguaje. Bueno, lenguaje literario. Se llama lenguaje literario o lenguaje poético al modo de empleo de la lengua común y cotidiana, que se hace en las obras de literatura, la poesía, la narrativa, la dramaturgia, así como en otras formas del discurso como la oratoria. Esta utilización de la lengua se caracteriza por hacer énfasis en el cómo se dicen las cosas más que en el qué se dice. ¿Ya? Eso es importante establecerlo. O sea, si bien es cierto, el lenguaje es clave, ¿verdad? Específicamente cómo se dice, o mejor dicho, el énfasis, ¿verdad?, en utilizar un lenguaje culto, un lenguaje más bien sublime, etcétera. Pero nada de eso sería suficiente si no, ¿verdad?, que el lenguaje literario va creando, ¿cierto?, una realidad diferente de la realidad cotidiana. E incluso aunque se esté refiriendo a una realidad cotidiana, ¿verdad? El lenguaje literario, ¿verdad?, en el fondo, es una utilización del idioma para crear un mundo diferente, ¿ya? Un mundo, ¿verdad?, interior muchas veces. O un mundo que lleva al lector a interpretar, a soñar, a divagar, etc. Que lo saca de su realidad cotidiana y lo lleva, ¿verdad?, entre otras palabras, a pensar. El lenguaje literario se rige por reglas distintas a las del lenguaje ordinario y cotidiano. Ahí hay que entender como ordinario común, ¿ya? Lamentablemente, yo digo lamentablemente por deformación del idioma. En Chile, por ejemplo, se usa ordinario para decir como algo vulgar, de baja monta, etc. No, aquí ordinario es el sitio correcto, algo común, ¿ya? Y cotidiano, puesto que este último siempre se privilegia la economía del lenguaje, como decir más diciendo menos, y la claridad del mensaje, mientras que el lenguaje literario persigue, entre otras cosas, un estándar de belleza artística. ¿Ya? Eso también es importante señalar, los estándares de belleza artística, es decir, a partir del lenguaje, ¿verdad? Generar belleza, generar, ¿no es cierto?, una realidad que uno no encuentra, ¿no es cierto?, en nuestro entorno. Incluso a pesar de que muchas veces se está describiendo ese entorno, pero por último se lo describe de forma distinta. Esto último se puede conseguir mediante diversas técnicas y modificaciones, como pueden ser la rima, la musicalidad, la metáfora, la repetición o incluso formas de la sintaxis que no son usuales en la lengua cotidiana. ¿Ya? Bueno, en clase anterior, ¿no es cierto?, hablábamos que en el fondo rima, los versos, estrofa, todos son parte de una poesía, ¿no es verdad? Uno muchas veces no habla, o sea, no muchas veces, no hablamos así, haciendo rima o haciendo versos, no. Pero cuando en alguna oportunidad, ya sea porque estamos escuchando a alguien como declama, o a lo mejor en una actividad colegial, tal vez nuestros hijos, o a lo mejor nosotros mismos en alguna época nos dieron para recitar una poesía, por ejemplo, la entonación ya no es la misma, ya no es la misma. Si incluso no es lo mismo hablar que leer, por ejemplo. Uno se da cuenta cuando alguien está leyendo y alguien está hablando. Ustedes lo notan. ¿Ah? Por ejemplo, yo digo, esto último se puede conseguir mediante diversas técnicas. Ahí se nota que estoy leyendo. Aunque usted no me vea leer. ¿Se dan cuenta? Claro, porque cuando uno explica, cualquiera, no estoy hablando solamente de los docentes, cualquier persona explica cuando va pensando lo que se está diciendo, la forma de hablar es diferente, es distinta. Hay pausa, hay más muletillas, hay más ruidos. Por eso que en alguna oportunidad yo le he pedido que, por ejemplo, este tema de los micrófonos, ¿verdad? Esto solamente estoy reforzando una idea, no estoy volviendo a eso. Claro, porque, claro, uno, claro, a lo mejor si puede soportar un ruido, puede leer, pero el hablar pensando no es tan simple, el hablar pensando.
Porque uno va como, esto es instintivo, ¿pa? No es que sea así tan consciente, pero uno va buscando las palabras adecuadas para expresar lo que está diciendo o lo que está justamente pensando. ¿Te das cuenta? Y eso muchas veces, ¿verdad? No se logra si de repente, ya, yo estoy en este momento sentado en esta mesa, estoy aquí en mi sala de estar, ¿verdad? Living, como decimos en Chile, ¿verdad? Y de repente, no sé, pues, allá afuera, en el pasaje en mi casa, hay ni Dios quiera, un choque. Y se nota, ¿verdad?, que es un choque o una calle que está un poco más allá, un accidente, por ejemplo. Ya ustedes notarían que mi verbo sería vacilante, sería distraído. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, uno no se puede abstraer, ¿no es cierto?, de lo contextual, ¿verdad? Bueno, todo eso forma parte de un momento del lenguaje. Y el lenguaje literario, en el fondo, como ya lo he dicho, nos lleva de una realidad que puede ser cotidiana, puede ser inmediata, puede ser, si ustedes quieren, incluso obvia, pedestre, como cualquier epíteto que le podamos nombrar, ¿verdad? Lo podemos llevar a una realidad o una forma de presentar la realidad de manera más solemne. De manera más solemne. Esto último se puede conseguir mediante diversas técnicas y modificaciones, como pueden ser la rima, la musicalidad, eso ya lo dije, ¿verdad? La repetición o incluso formas de la sintaxis, que no son usuales en la lengua cotidiana. En este sentido, el lenguaje literario es mucho más libre y creativo en algunas cosas, pero es más controlado y tradicional en otras, ¿ya? Claro, de hecho yo diría que, por ejemplo, en qué momento se entiende o se nota que el lenguaje literario es más controlado. Justamente en evitar utilizar, por ejemplo, vulgarismos. No sé, por ejemplo, ya, ejercicio de lenguaje. Con un mínimo de 3 estrofas, redacta una poesía. Y ahí, supongamos como lo podemos haber hecho, ¿cierto?, de forma presencial. O saben, me van a mandar, ¿verdad? Puede ser por WhatsApp o por mi correo, ¿verdad? Un poema hecho por ustedes. Y quiero que lo redacten, ¿cierto? Y a tema libre. O tema, por ejemplo, no sé, pues la familia. Ya. Y de repente me llegan uno de ustedes con un poema lleno de groserías, por ejemplo. Ya, dejemos de lado a lo mejor el tema del respeto, que también es un tema importante en educación, ¿no es cierto? Dejemos eso de lado. Pensemos en la pertinencia de utilizar grosería en un poema. Prácticamente eso sería para reprobar el poema, porque está claro, ¿verdad?, que hemos señalado como materia de clase que el lenguaje a usar en un poema, ¿verdad?, es un lenguaje, como dice, solemne, un lenguaje, ¿cierto?, bello, hacer belleza a través de la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que tal vez, por ejemplo, el aspecto, como dice ahí, en algunos aspectos el lenguaje literario es más controlado, justamente por eso, ¿ya? Es que cuida más las formas. Claro, pues el lenguaje cotidiano uno no sé, pues, se puede permitir muchos de estos ripios del lenguaje. De repente malas pronunciaciones, así. Porque a lo mejor no puede entender igual. El problema está de que cuando es sumamente importante que el mensaje llegue nítido, que llegue claro al destinatario, todas estas cosas que enturbian un poco la calidad del mensaje deben ser evitadas. Como por ejemplo los ruidos, como por ejemplo las muletillas, como por ejemplo las vacilaciones ya demasiado desagradables. Miren, sí, ya, no, evidentemente, ¿cierto?, una instrucción o una explicación dada de esa forma tiende a confundir, porque no está generando credibilidad en el mensaje, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene su cuento. ¿Sí? Por eso que muchas veces se dice que el lenguaje crea realidad, tanto en lo que se dice, ojo, pero también en lo que se omite, porque el lenguaje también son aquellas cosas que no se dicen. ¿Cómo? Claro. El silencio, por ejemplo, los silencios intencionados, también forman parte del lenguaje. Pues si basta que usted en un momento dado le manda un WhatsApp a una persona, X, pariente, pareja, y usted se da cuenta que la otra persona lo vio, pero ya no le contesta. Uno puede decir, ya está ocupado, ocupada, ya me contestará. Pero pasa el rato y no le contesta. Como salió una rutina humorística que me dejó en visto. Claro, por ejemplo, hay un silencio, pero uno podría interpretar ese silencio como una enemistad, o como algo le pasó. Eso demuestra, por ejemplo, a través de un WhatsApp, que el lenguaje, en este caso, el silencio, también es una forma de lenguaje, ¿ya? Porque también está comunicando algo. O, por ejemplo, tú tienes una tremenda discusión con un amigo, una amiga, discuten con ganas, ¿sí?, pero se tienen que topar con ese amigo o amiga. Y el día siguiente, por ejemplo, se miran de lejos, ¿verdad?, y no se pescan.
como decimos en Chile, no se hablan. Eso también es lenguaje, pues. Porque te estás comunicando, o sea, ambos se están comunicando. ¿Qué cosa? ¿Qué están comunicando? Que no quieren hablarse. O que de alguna forma la amistad se trizó. ¿Se dan cuenta que el lenguaje es mucho más, va mucho más allá que el mero hablar? Porque hay mucha gente que habla mucho y dice muy poco. Y hay otras personas que hablan poco y pucha que dicen harto con lo que dicen. Bien, características del lenguaje literario. Es una formulación particular del lenguaje común y corriente, teniendo en cuenta aspectos de valor artístico, filosófico y estético, en lugar de simplemente los comunicativos. ¿Ya? O sea, el lenguaje literario no solamente nos va a contar cosas, que lo hace, sino que también, ¿verdad? Hace reflexiones, ¿cierto? Nos presenta ese mensaje de manera culta, cultivada, puede ser realmente algún pensamiento, etcétera. En lugar, ya lo dije, de solamente lo comunicativo. Se trata de un modo especial de uso, cuyo objetivo es producir obras artísticas con la palabra, que se conocen como textos literarios. Ocurre que la designación o clasificación de arte no siempre fue lo que hoy día entendemos como arte. Durante un gran tiempo en la historia de la humanidad, por ejemplo, arte se entendía más bien lo visual. La arte era la pintura, la escultura, la orfebrería, la textilería, la cerámica, todo eso era arte. Es decir, lo plástico, lo visual. ¿Ya? Después se le fue agregando otras cosas, o la música, por ejemplo. Uno a un músico, a un cantante, ¿cómo le dice? Artista. Se le dice artista, ¿verdad? Porque está entregando, deleitándonos con su arte. Una bailarina de ballet, por ejemplo, también es un arte, llevado a la perfección, ¿verdad? Estos movimientos, la acrobacia que se hacen, ¿no es cierto? Los artistas circenses, la gente de los circos, ¿verdad? Son artistas circenses. No solamente son personas que actúan en un circo, no, ojo, artistas circenses. Porque, oye, te digo, no cualquiera, ¿no es cierto?, podría enfrentarse, ¿verdad?, con un látigo. Bueno, hay un tema más chato animal igual, ¿eh? Pero bueno, dejando de lado eso. Pero frente a un león, como los domadores, por ejemplo, o los trapecistas, ese ejemplo me gustó más. Los malabaristas, es una técnica llevada a la perfección, por lo menos, ¿verdad?, así se presume, por lo tanto estamos hablando de artistas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con el tiempo, ¿verdad? Se empezó a incluir dentro del rubro arte a la literatura, que antes no se incluía. Increíble, ¿eh? Originalmente, los literatos, los escritores no eran artistas. No se les consideraba artistas. Estaban más cerca bien de la intelectualidad, de la parte académica, no del arte. Usted dirá qué diferencia existe. Claro, por ejemplo, el catedrático, el académico, la académica, la catedrática, la decana, todas personas relacionadas con la universidad, por ejemplo, dominan una ciencia o una disciplina y crean, ¿verdad? Crean, ¿no es cierto?, de un momento dado, un objeto de estudio, hacen ciencia. Pero la discusión está ya, ¿qué parte de eso también es arte? En un comienzo, repito, el tema, ¿no es cierto?, de la literatura no era arte. Era una ciencia, no es ciencia intelectual, está mal dicho, es una disciplina intelectual, ¿ya? Como podía ser la historia, como podía ser, por ejemplo, la misma filosofía, como podía ser la economía, etcétera. Pero ocurre que después la literatura empezó a alejarse de sus primos, por así decirlo, de las letras, del periodismo también, ¿ya? Y ¿verdad?, empezó a ganar espacio dentro de las artes. Y hoy día, es una realidad, ¿verdad? Es muy difícil escuchar que alguien diga que la literatura no es un arte, ciertamente. No es un arte plástico, no es un arte visual, porque la materia prima del escritor, de la escritora, ¿qué es lo que es? Es la palabra. Antes se decía la materia prima era la pluma, era el papel, era un lápiz. No, hoy día con este tema de las computaciones, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los escritores no escribe así. Pues entonces, ¿cuál es la materia prima de ellos? Es la palabra, pero la palabra hecha arte. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, un poema, una novela, incluso un discurso pronunciado ante una tribuna o una oración son ejemplos del uso del lenguaje, con fines distintos a los que se persigue, ¿ya? O los que persigue, mejor dicho, una nota pegada en el refrigerador o una llamada telefónica a la compañía de cable, ¿verdad? No sé, pues, tuve que salir, no me espere a comer, ya. Eso pegado, una nota, que no se usa tanto el tema del WhatsApp,
hizo como inútil lo otro, pero podemos suponer que todavía se haga. ¿Ya? Estas hojitas, ¿verdad?, de recado que tienen como una gomita, ¿verdad?, un pegamento en una orilla, bueno, se pega ahí. O no sé, de repente cuando, ejemplo, no, en una residencial, no me acuerdo, años más, se compartían los gastos. Eh, Hoy en los tanques nos cortan el gas, por ejemplo. Estoy hablando de años universitarios, estoy hablando hace muchos años. Entonces, no existían los WhatsApp, por tanto, ese papelito pegado, ¿verdad? No sé, pero en el califón o en el refrigerador, ¿verdad? Nos estaba dando un mensaje, fundamentalmente informativo. Ya, la literatura va mucho más allá que eso. No solamente entregarnos información, yo diría que muy poca información, muy poca información. A los poetas, a los escritores, por sobre todo a los poetas, no les gusta informar mucho lo que escriben, porque ahí como que se rompe la magia. Lo explicábamos en clase pasada, ¿verdad? Lo peor que se le podría decir a un poeta que nos me explicara a fondo qué quiso decir con los versos que escribió. En bar, lo más probable, o se niegue, ¿verdad? O te va a tirar por la tangente. Bueno, tirar por la tangente es un chilenismo, ¿verdad? Que, en lo cual decimos, en el fondo, esquivar la pregunta, ¿verdad? Bueno, en ellos el lenguaje altera sus reglas usuales y explora los límites de lo que puede decirse y cómo encontrando nuevas formas de expresión de los contenidos profundos del espíritu humano. ¿Ya? Claro, porque el lenguaje literario, ¿no es cierto? Eh, el objetivo no es enseñarnos reglas del idioma, sujeto y predicado, la forma verbal, los tiempos, los complementos, tampoco reglas ortográficas. Aunque la verdad es que falta ortografía en los poemas no se da mucho, por muchos motivos, porque ya tú publicas unos poemas, ya, te consigues un editor que se interese en tus poesías, ya, te las publican. Hoy día con el tema de la literatura digital tal vez hay cierta facilidad, digamos, ¿eh? Antaño era complejo, ¿eh? No cualquiera publicaba. Claro, porque implicaba, ¿verdad?, el costo de la impresión en papel, la encuadernación, todo eso. Hoy día no diría que es simple, pero de repente, ¿verdad?, en la literatura digital te puede ayudar un poco. Ya, pues entonces ya, tú le mandas al editor, ¿no es verdad? El editor es quien revisa los textos y los mejora un poco, a los pools, etcétera. Y te encuentras falta de ortografía. Está claro que a partir de la herramienta del computador, ¿verdad? Las faltas de ortografía son complejas porque te le avisa cuando escribiste mal una palabra. Ya, pero si de todas formas se te pasó, ¿verdad? O a lo mejor una idea no muy clara, el editor te lo hace ver. Mira, aquí, en esta línea, mira, no está muy claro, no está bien llevado el verso. Mejorarlo de otra forma, mira. Eso es la labor del editor, pa. La que tiene la función, ¿verdad? En el fondo, mejorarnos lo que uno les manda. Porque uno cuando escribe, ¿verdad? Le da rienda suelta, ¿no es cierto?, al mundo interior nomás. Entonces, caminando por la calle, ¿ya?, me pilló una copiosa lluvia y me mojé entero de pies a cabeza, y cuando me mojé en ese instante, recordaba tu mirada, ¿ya?, y tu adiós, que también fue en una lluvia. Pues redactado así te refome, ¿no? Entonces, mira, te puede decir el editor, mira, ¿sabes qué más? Ya está claro que tú en este poema, en este verso, en esta estrofa, estás asociando la lluvia con el adiós de tu amada, ya. A ver, pero veamos de otra forma, ¿eh? Porque mira, redundaste mucho, repetiste mucho la palabra lluvia, ¿verdad? Está muy confuso esa es la labor del editor, ¿te das cuenta? Y ahí también se producen los egos, po. Claro, porque el que hizo el poema, ¿verdad?, va a defender lo que hizo, etcétera. Es interesante, muchachos, si alguien se anima, ¿eh? Es sumamente interesante. La literatura, ¿verdad?, no necesariamente es destinada a grandes catedráticos. Yo diría que eso, hoy día la gente no le interesa mucho eso, ¿ya? La literatura actual es más bien vivencial, vivencial. Es decir, que refleje a la otra persona, ¿ya? Bueno, y también se salta algunas reglas, pero no reglas ortográficas. Yo digo que las reglas que se salta el lenguaje literario, ¿verdad?, son más bien reglas de tipo sintáctica. De repente, por ejemplo, claro, a ver, en una oración común, tradicional, ¿verdad?, encontramos que el predicado va como al final de la oración, ¿no es cierto? El sujeto va al comienzo, ¿verdad? El puma cazó al conejo. El puma cazó al conejo. Ya, sujeto, el puma. Forma verbal, cazó. Predicado, cazó al conejo. Complemento directo, al conejo. ¿Por qué? Porque él lo cazaba por el puma, etcétera. Entonces, a lo mejor, literariamente, ¿verdad?, podríamos
el conejo fue cazado por el feroz puma. Estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero ya le estamos dando entonces distintas, ¿ya? Y ahí, ¿verdad? Invertimos el sujeto y predicado. El sujeto va al final y el predicado va al comienzo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que se establece que el lenguaje literario en alguna oportunidad trastoca o no respeta, o mejor dicho, ¿qué sería como la palabra más adecuada ahí? Maneja de otra forma las reglas, ¿verdad? Especialmente gramaticales. ¿Eh? Yo digo ortográfica no. Ortográfica no. Si yo coloco, ¿verdad? No sé, conejo con K en vez de con C, a lo mejor puede distraer la intención de mía al escribir sobre esa acción, digamos. Conejo con K. Una vez, y esto fue en Quillota, hubo un intento de cambiar la ortografía. Y hubo una propuesta, sí, aquí en Quillota fue. Hacer ortografía fonética. Fonética. Eliminar, por ejemplo, letras que tienen el mismo sonido. Sí, ortografía fonética. Fue un tema no fue aceptado, por supuesto. La Real Academia Española de la Lengua no es tan rápida en aceptar cambios. ¿Eh? El lenguaje inclusivo, que está bastante en boga hoy día, sépalo, no es aceptado por la Real Academia. No es aceptado. Incluso el estricto rigor está hasta mal dicho decir chicos y chicas, por ejemplo. Claro, la Real Academia no acepta eso. La Real Academia sigue señalando, ¿verdad?, que el plural siempre es el masculino. Ahora, en Chile se instaló y está bueno que se ha instalado, ¿verdad?, esa diferenciación o inclusión, ¿verdad? Ahora, lo que está claro que no, va a ser difícil que la Real Academia lo acepte, la terminación es, todes, ¿te das cuenta? Entonces, claro, porque el es solamente la terminación en el plural, ¿verdad? Cuando la palabra, ¿verdad?, termina en consonante fonéticamente cargada. Calor, calores. ¿Ya? Flor, flores. ¿Ya? Pero está mal dicho, por ejemplo, queriendo obviar el género, decir amigues. No, no. Si es amiga, amigas. Si es amigo, amigos. Y si es conjunto de hombres y mujeres que son mis amigos, es amigos. Ya, no amigues. Eso no existe. ¿Ya? Ya, claro, repito, también hay una carga más bien ideológica, sin duda, y no es malo, ¿verdad? Este tema de la inclusión, por supuesto, pero la Real Academia Española no lo acepta, sépalo. ¿No? Pues si alguien un día les corrige así, no le corrijan de vuelta, porque eso no está aceptado, ¿ya? No está aceptado. Otra cosa, por ejemplo, y lo último que digo esto, para seguir con el tema del texto literario, ya, ¿cuál es tenemos el poder legislativo chileno, ¿cierto? Ya, el Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, Chile, me parece que hay como 2 o 3 países en el mundo que oficiala, nuestra Cámara de Diputados se llama Cámara de Diputadas y Diputados. Ese es el nombre oficial que tiene nuestra Cámara de Diputados. Sí, oficialmente se llama así, ¿ya? Y obviamente, si es así, tenemos que designarlo así. Pero desde el punto de vista del lenguaje está mal dicho. No se dice Cámara de Diputadas y Diputados. Se dice solamente Cámara de Diputados, cuando es plural, ¿ya? Bueno, por ejemplo, texto literario. ¿Ya? ¿Quién es el autor, perdón, mejor dicho, crea el texto literario? ¿Ya? El receptor lo lee, lo escucha. ¿Cómo lo puede escuchar? Puede ser una radioteatro, que ya no se da mucho radioteatro. Tal vez de repente en un poema recitado, ¿verdad?, escuchado por YouTube, puede ser. Eh, si uno escucha los textos y los diálogos de una obra teatral, ahí también está escuchando una obra literaria, ¿verdad? Pero fundamentalmente el receptor lee un texto literario. Por eso en alguna parte podría haber salido ahí lector en vez de receptor. ¿Ya? Bueno, el texto literario crea un mundo imaginario por medio de palabras. Muchas veces, muchas novelas, muchos cuentos, lo que está contando está como vivo. Y te hace volar tu imaginación, sobre todo cuando te da muchos elementos de interpretación, así, descripciones de ambiente. Un tema recurrente en mí es ejemplificar lo que estoy diciendo con el Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Ya me lo han escuchado a mí ya. Pero aparte de ese ejemplo que es muy valioso, hay una corriente en literatura, la corriente naturalista, que si bien es cierto, a veces incurre en demasiados detalles del contexto, ¿verdad? Permite que nosotros, en nuestra mente, vayamos como recreando el contexto geográfico, social, temporal. Entonces, por eso ahí dice
el texto literario crea un mundo imaginario por medio de palabras. Y ojo, ese mundo imaginario puede ser basado en hechos reales. Pero que esté basado en hechos reales, lo que está describiendo ahí no es absolutamente real, es literario, ¿verdad? Claro, si hay muchas novelas, por ejemplo, ya Londres, no sé, por 1805, ya, y te habla del Támesis, la niebla londinense, etc. Eso existe, o existió, ¿verdad? Pero el hecho que está contando, o puede contar, ya te lleva a la imaginación. Porque incluso habiendo, de repente, no sé, pues refiriéndose a un hecho real, de todas maneras, incluso de repente cuando uno ve una serie, por ejemplo, basada en hechos reales, lo dicen, ¿ah? Para salvaguardar a cualquier demanda o cosa. Obra dramática basada en hechos reales. Muchos hechos acá corresponden a la realidad, pero han sido complementados, dice, por ficción, con fines dramáticos o narrativos. ¿No? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando uno ve de repente una serie biográfica de un famoso, no hay que pensar que todo lo que, ni tampoco la obligación de la autora, ojo. Ya, voy a poner un ejemplo, es más recurrente últimamente, ¿no es cierto? Que a muchos lo dejó insatisfecho en la segunda temporada. Ya, Luis Miguel, la serie, cercano al artista, ¿verdad? Dicen que hay un porcentaje mínimo de lo que se ve es real. Y la gran parte de los hechos que ahí se narran, ¿verdad? Fue el producto del guión, ¿te das cuenta? Entonces, claro, o sea, aun cuando una obra literaria, que puede ser el guión de una serie, ojo, perfectamente, yo no pretendo ningunear, ¿verdad?, una serie, por ejemplo, de Netflix, todo lo contrario, me permite para dar ejemplos. Bueno, eh, generalmente lo que tiene de real es muy poco, ¿ya? Y lo otro es ficción, ficción. Ahora, el texto literario nos entrega, sí, la visión del autor, y un lenguaje literario. La visión del autor es de manera indirecta, ¿ya? Generalmente lo que opina el autor, en la obra literaria me refiero, es a través de sus personajes. Ahí uno puede después, ¿no es cierto?, eh, deducir o establecer, ¿verdad?, cuál es la opinión del autor en tal o cual materia. Generalmente lo hace a través de los personajes. Por ejemplo, en otro PPT, ¿verdad?, de otra clase, yo les comentaba ahí que, por ejemplo, Cervantes da varias definiciones de refrán dentro del Quijote. Los diálogos de El Quijote y Sancho Panza, ¿verdad?, están cargados de refranes. Y por ahí, entre sus páginas, Cervantes define el refrán. Claro, lo define, pero como que si tú eres el Quijote definiendo el refrán. ¿Se dan cuenta? Le da como la misión al Quijote, al personaje. Refrán, ¿verdad? ¿Cómo era? Es la sabiduría heredada de nuestros ancianos, dice. Si estoy citando de memoria. Es la sabiduría heredada de nuestros ancianos, pero eso lo dice el Quijote. El Quijote no existió. De hecho, ahí hay una pregunta de ingenio, ¿eh? Que bueno, como aquí ya les di como la respuesta, hace cuánto no los puedo hacer caer, pero ¿en qué lugar de España? Hágalo usted a su familia, a sus amigos. Le aseguro que van a caer. Los demás, pues usted ya no, porque ya le estoy dando pistas ya. ¿En qué lugar de España está enterrado el Quijote? ¿En qué lugar de España está enterrado el Quijote de la Mancha, por ejemplo? Ah, en La Mancha, ya. En Madrid, digan algunos. Barcelona, tal vez, porque le suena mucho por el fútbol. La Coruña. En ninguna, bro. El Quijote no está enterrado en ninguna parte porque el Quijote no existió. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Ya, pero hay un detalle, fíjense. El Quijote existe. ¿Cómo que existe? Usted acá dice que no existió. No, existe, desde el punto de vista literario, porque es inmortal. El Quijote muere en la obra. En la obra el Quijote muere, fallece. El hastiado, ¿verdad?, de la indiferencia de Dulcinea del Toboso, ¿no es cierto? Él pretende curarse de ese amor y toma una agua muy helada y le da una pulmonía y el Quijote muere, ¿ya? Rodeado de sus sirvientes, porque él era un hombre rico, ¿verdad? Y Sancho Panza, por supuesto, que llora su muerte. El Quijote ahí, dentro de la obra, muere. Cervantes, el autor, falleció hace muchos años, pero el Quijote como concepto es inmortal. El Quijote como concepto no ha muerto. ¿Te das cuenta? ¿Y cuántas generaciones lo han requete contra estudiado? Y como dije yo delante, o en otra oportunidad, ¿verdad? Nos sigue dando sorpresa. Entonces, todo esto está relacionado, ¿ven? Es un mundo imaginario por medio de las palabras. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo desde Lance el astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Así empieza el Quijote. No me las entero porque es larguísimo. ¿Ya?
Entonces, hoy sí, no, si Cervantes es genial, es genial. Como en ese primer párrafo, como que te da como un combo al mentón, así, ¡pah! ¿Ya? Y te cuenta que era un parrafito, lo que acabo de decir, ¿verdad? En un lugar de la Mancha, etcétera. Como que es un mini resumen de El Quijote de la Mancha. Claro, que este es un tipo, ¿no es cierto?, que un hombre de dinero, ya de recursos, don Alonso de Quijano, que perdió la razón leyendo cuentos de caballería. Entonces se volvió loco, eso en el fondo, se volvió loco. Y en un momento dado él ya no leía cuentos de caballería solamente, sino que empezó a asumir que él era un caballero. Y tenía las mínimas condiciones de ser un caballero. Bueno, tenía plata para armarse, ¿cierto? En su, porque un caballero, ¿verdad? El atuendo, el criar era costoso, ¿eh? Era costoso. No era barato armarse como caballero andante. Era caro. El profesor de historia se puede agregarle, ¿verdad? Que en tiempos medievales, armarse, ¿no es cierto?, como caballero para ir a pelear en las cruzadas, por ejemplo, oye, te costaba, claro, por eso no podían haber caballeros pobres, por ejemplo, porque era caro. Bueno, Don Quijote se armó, pero ahí es donde viene el sentido original de Cervantes, poner en ridículo un poco a las novelas de caballería, con caballeros, ¿no es cierto?, apuestos, jóvenes, con fuerza física, valientes. Y este caballero, ¿verdad?, era ya un señor de edad, flaco, y más encima su cabalgadura, a Raquite se le veían los huesos, pero él lo veía como un caballo, pero hermoso, rebosante. Él todo lo veía con los ojos del Quijote, de ahí donde viene la palabra y el concepto quijotesco. Quijotesco. Quijotesco cuando uno, por ejemplo, es demasiado optimista en la vida, o tiene, por ejemplo, una visión quijotesca de las cosas. Es medio iluso, es medio ingenuo si tú quieres, pero no es menos bello. Porque el Quijote en todos lados veía como cosas buenas. Por eso les digo, el Quijote sorprende, muchachos. ¿Ya? Esos molinos, ¿verdad? Que los ve como gigantes. Ya se los dije en su oportunidad ya. Los ve una posibilidad de embestir al mal. Extrañando un caballo que se caía, se lo llevaba el viento. Entonces ahí es donde viene también, ¿no es cierto?, a ver, esta suerte, ¿no es cierto?, de discusión entre realismo brutal, como es Sancho Panza, un hombre absolutamente realista, cotidiano hasta la saciedad, cuando él ve solo molinos. No puede ver otra cosa que no sean molinos. En cambio, el Quijote ve gigantes. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando la experiencia, porque el pobre quedó ensartado, ¿verdad?, en el aspa, ¿no es cierto? Y se cayó, quedó maltrecho, y le dice al borde del llanto, así, yo creo que fue tal vez un llanto de risa, tal vez puede ser, ¿eh? Pero mi señor le dice, ¿no le dije que eran molinos de viento? Entonces ahí la respuesta del Quijote, disculpe que siempre estoy repitiendo, porque es bonito. No, le dice Sancho, son gigantes, o eran gigantes. Lo que pasa es que el mago Frestón, ese enemigo, para privarme de la gloria del triunfo, los convirtió en molinos. Entonces, de alguna forma, esa quijotería que se niega a aceptar la realidad y que prefiere, ¿verdad?, seguir viendo el mundo de manera ideal. Por eso les digo, el Quijote de la Mancha es lo que es. Ahí Cervantes es lo que es también. Bueno, explica dos características del lenguaje literario. Del lenguaje literario, características. Entonces acá, usted, por ejemplo, aquí voy a ser Sancho Panza, realista, práctico, ¿verdad? Usted vuelva aquí a la diapositiva 3, aquí tenemos tres características. Incluso podemos hasta cortarlo un poquito. Aquí tenemos una característica del inicio a comunicativos, ahí tenemos lo medular. La segunda, de un poema, yo diría que lo termino acá, ¿ya? Y la tercera, uno puede ir acortando, ¿ven? Ahí. Ahí nosotros en la pregunta le pedimos dos, pero aquí nosotros le acortamos tres. ¿Ya? Usted vea, defina e invente un ejemplo de metáfora. ¿Ya? Y esta pregunta, ya en el fondo se refiere a lo que viene ahora, ¿cierto? Que son los recursos estilísticos. Aquí ustedes lo pueden encontrar, muchachos, en YouTube, ¿verdad? De hecho, tengo pensado para mañana esto mismo, verlo a través de un videito, ¿verdad? Típico en mi segunda clase de la semana, como figuras literarias, herramientas literarias, etcétera. Aquí, dentro de las designaciones que
podemos encontrar, ¿verdad? Le llamamos recursos estilísticos. Claro, porque son forman parte del estilo del que escribe o de la que escribe. Ya, el lenguaje literario utiliza una serie de recursos estilísticos, es decir, de estilo. Acuérdenme mañana de explicar de dónde viene estilo, ¿ah? Ojo, se van a sorprender. Estos sirven para embellecer y expresar de modo más intenso lo que se quiere transmitir. Estos recursos se encuentran también en el lenguaje cotidiano, como por ejemplo los piropos. Los piropos están prohibidos hoy día, ¿eh? Ojo. No es un tema de piropear, porque el piropo es antiguo, muy antiguo, era un halago casi hasta poético. Después, ¿no sé, cuando se empezó a utilizar, cuando se empezó a llenar de vulgarismo y cuando dar origen incluso a agresiones sexuales, incluso, ¿verdad? Están prohibidos. El rubro de las construcciones, por ejemplo, era como un tema casi, una ley no escrita, ¿verdad? Que si pasaba una chica más o menos guapa en torno a una construcción, le iban a llover cosas de cuantos dichos, ¿ya? Eso está prohibido, sépanlo, ¿no? No sé si es delito o falta, no estoy seguro. Bueno, hablemos de halago como un piropo antiguo. Yo me acuerdo de un programa en televisión, ya, eh, que no existe ya, que había como un concurso, que había que llevar un piropo escrito a modo literario. Incluso participaron famosos. En esa oportunidad ganó Fernando Alarcón, el actor, ¿ya? El actor cómico. Por ejemplo, no sabía que las flores caminaban. Aquí nos vamos a dar cuenta que eso es una metáfora. No sabía que las flores caminaban. ¿Ya? O una personificación según el punto de vista. Ya, examinemos algunos de estos casos. La metáfora es una figura literaria en la que se establece una relación de semejanza entre un elemento real y uno figurado. Se resalta una característica, pero de forma más bella, o sea, se reemplaza el término literal por uno figurado. Observe el ejemplo. Ya, igual esto, de repente, una mirada crítica, esto podría parecer como cursi, ¿eh? Como que ya superado en el tiempo. Tal vez lo sea, tal vez lo sea. Yo escucho con, a lo mejor usted piensa que estoy exagerando, ¿ah? Ahí podría ser realmente una exageración dada por los años, pero yo escucho realmente unas letras en algunas canciones por ahí, eh, que uno se reflexiona así, ¿cómo llegamos a esto? ¿Ya? Cuando incluso hasta antiguamente la canción más modesta te implicaba una poesía interna, con rimas, claro, muchas. No te hablando solamente de música culta, no, no, incluso música popular, que te implicaba una poesía interna, con estrofas, ¿verdad? El primer verso rimado con el tercero, el segundo con el cuarto. Incluso hasta de repente letras de un tono casi erótico, te representaba una letra, ¿verdad? Que iba a ser el mundo erótico, ¿verdad? Pero de manera fina, no de manera vulgar. Si ese es el punto. Si yo no cuestiono de repente, por ejemplo, que se pueda, no sé, de repente describir intimidad, no sé, o sexualidad, incluso, ya, dicho claramente. Pero es la manera, ¿sí? ¿Por qué caemos en la vulgaridad? A ver, para ser bien claro, yo de verdad, yo te insisto, o sea, yo no soy cartucho, como decimos en Chile, ¿verdad? Ni me creo desde beato, ¿ah? Pero algunas letras del reggaetón, no va conmigo, si ya yo no soy de esta generación, no siento que le agrada eso, según a ustedes les gusta bien, no puedo cuestionar, ¿verdad? Los gustos, pero yo vengo de otro ámbito, musical incluso, ¿te das cuenta? Oye, está el rock latino, ¿verdad? Uno ve las letras de algunos representantes de rock latino, oye, se notaba que el autor, ¿verdad? Estoy pensando en Gustavo Cerati, por ejemplo, o Miguel Mateo, ¿verdad? Él se tomaba su tiempo escribir la letra, pues. En cambio, realmente algunas manifestaciones actuales de la música, yo de verdad no me gusta. La tengo sentada regañadiente nomás. Tal vez algo de reggaetón comercial suave, podría ser, ¿ya? Pero, y sobre todo, ¿verdad? Una letra de una canción, de un poema, no puede cosificar a nadie. Entonces, como por una parte luchamos por derechos, ¿no es cierto?, de género, pero por otra parte escuchamos inmundicia en letras de canciones. Entonces ahí cuestionémonos también. Porque estamos en contra de esto, pero permitimos esto otro. El equilibrio, ¿verdad? ¿O no? Bueno, y dijimos, ¿verdad?, que no sé si ya lo decían encima, me parece que sí, se resalta una característica de forma más bella, o sea, se reemplaza el término literal por uno figurado. Ya, tus cabellos son de oro resplandeciente. Esto significa que los cabellos son rubios, o sea, se sustituye la palabra rubio por la palabra o por las palabras oro resplandeciente. Por eso digo que de repente podría hasta ser como medio cursilería esto, ¿ah? Cursilería es cuando algo ya es demasiado rebuscado, ¿verdad?
Pescaré en el lago de mis recuerdos con la caña de mis pensamientos. Ya, es un ejemplo de redundancia poética. Pescaré en el lago de mis recuerdos con la caña de mis pensamientos. ¿No? Bueno, por eso digo, hay de repente cosas que son un tanto cursi y eso también hay que reconocerlo. Después, la personificación. ¿Qué es lo que es la personificación? Es una figura literaria en la que se atribuye características humanas a seres o elementos que no los tienen. Por ejemplo, la luna nos miraba y nos sonreía. La luna es su satélite natural. No puede ni mirar ni puede sonreír. ¿Te das cuenta? Pero el poeta o la poetisa que escribió eso, ¿verdad? Asocia a que tal vez de la mano con su amado o su amada, ¿verdad? Dio una vuelta por ahí y la luna lo acompañó. La luna no acompaña, pero había luna cuando fueron a caminar, ¿verdad? Y la luna hasta la luna estaba contenta de ese amor, por ejemplo, y los miraba sonriendo. Eso, ¿verdad? Es una personificación, porque le está atribuyendo a nuestro satélite natural, que es la luna, ¿verdad? El poder mirar y el poder sonreír. Pero si, aquí cuando digo esto tengo que tirarme de guata a recoger mi carnet, ¿eh? Pero por ejemplo, si digo, por ejemplo, el inicio del tango de tango, de Gardel, ¿ya? El día que me quiera, dice, y las estrellas celosas nos mirarán al pasar. Las estrellas celosas nos mirarán al pasar. Yo nunca he sabido que una estrella mire. Lo más probable, ¿verdad?, que la estrella, ¿verdad?, que acompaña mi paseo nocturno ya no exista. Porque uno sabe por geografía, ¿verdad?, o astronomía, que la estrella, cuando uno la ve, ya se fumó ya. Usted sabe eso, ¿cierto? Que la estrella eh, detona, ¿verdad?, explota, y son tan alejados de la Tierra que el brillo, ¿verdad?, hacia nosotros llega cuando ya la estrella no existe. Bueno, entonces menos pueden ser celosas, pues. Entonces eso es una personificación, ¿se dan cuenta? Ahora, la hipérbole consiste en aumentar o disminuir exageradamente las cualidades de un fenómeno o situación. Ya, aquí sí que tenemos que sacar los cuchillos cartoneros, ¿eh? Cortarnos las venas. Por ejemplo, por doler me duele hasta el aliento. O sea, oye, que tienes dolor, porque, o sea, te duele hasta el aliento, o sea, imagínate. A José se estará refiriendo a un tema físico o más bien a un tema sentimental o espiritual, puede ser. Por doler me duele hasta el aliento. ¿Qué te duele? El pelo. ¿Cómo te duele el pelo? No, el pelo es lo único que no me duele, claro, porque no todas partes del cuerpo tienen dendritas sensitivas, la verdad. El pelo no duele. Ah, pero no, mentira, profe, porque si usted me tira el pelo me duele. No, no le duele el pelo, le duele el cuero cabelludo. ¿Ya? Bueno, aquí imagínate, por doler me duele hasta el aliento. Como dije delante, ¿verdad? Cuando se hace poesía, cuando se hace literatura, hay muchas reglas del idioma, de la ciencia, etcétera, que el poeta, la poetisa se la salta un poco para expresar lo que está sintiendo. Esta otra, mira, ya no me quedan lágrimas que derramar. Ya no me quedan lágrimas que derramar. He llorado tanto, digamos, que ya no me quedan lágrimas que derramar. También, y siempre le doy pega al profe Alberto, pero él les puede explicar mejor que yo que existen las glándulas lacrimales, con C, lacrimales, que producen las lágrimas. Por lo tanto, no es que uno tenga un recipiente de lágrimas, no, no, no. Esas glándulas producen las lágrimas. Esas glándulas, perdón, producen las lágrimas. ¿Ya? Sería interesante investigar el nexo ahí, ¿eh? Porque hay una orden cerebral, ¿no es cierto?, que manda la lágrima. Porque uno, por ejemplo, ya, cuando está apenado, cuando está con demasiada rabia, llora. Pero ¿por qué hace uno llora cuando está riéndose, por ejemplo? Entonces ahí sería interesante desde una mirada científica que provoca eso. Por lo tanto, las lágrimas no se acaban. A eso voy yo. Eso es una hipérbole en literatura. Es como una exageración, ¿verdad? En donde se aumenta o se disminuye las cualidades de un fenómeno o situación. ¿Ya? Más preguntas de reforzamiento, ¿cierto? ¿A qué se denomina el lenguaje literario? Porque también, volvemos allá, ahí podría haber una definición, pero a mí me gusta más esta otra que está acá. Yo me devuelvo para decirle para que ustedes la puedan encontrar con más rapidez, ¿pa? Ya, ahí. Esto ahí en celeste, ¿verdad? Lo voy a también aquí recalcar. Sería, un poquito más larga así, ¿eh? Ese sería el lenguaje literario, ¿ya? Para que ustedes puedan tener, ¿no es cierto?, una respuesta más o menos segura. ¿Ah? Entonces, ¿qué diferencia de fondo existe entre el lenguaje literario y el lenguaje cotidiano?
Acuérdense que el lenguaje literario pretende crear belleza a través de la palabra. ¿Ya? Eso es una. El lenguaje literario se salta algunas reglas gramaticales, reglas idiomáticas. El lenguaje cotidiano nos pretende entregar información, fundamentalmente. El lenguaje cotidiano es más escueto, es más directo. Decir más, pero hablando menos. Decir más, pero hablando menos. Ahí me acordé de una frase muy buena que dijo Abraham Lincoln. ¿Ya? Muchos, bueno, él dijo hombres porque estamos en otra época, pero yo lo voy a actualizar a personas, ¿ya? Muchas personas dicen lo que piensan, pero pocas personas piensan lo que dicen. Buena, esa es de Abraham Lincoln. Muchas personas dicen lo que piensan, pero pocas personas piensan lo que dicen. Un juego de palabras, un juego de palabras, ¿eh? Pero en un sentido. Y ahí, ¿verdad?, está presente algo del lenguaje literario. Bueno, un recurso estilístico que se nos ha quedado en el tintero, ¿verdad?, que es el epíteto. ¿Ya? Epíteto. En muchas partes, epíteto hoy día se utiliza como sinónimo de insulto, ¿verdad? Me llenó de epítetos. Me subió y me bajó epítetos. Ya, no, epíteto, ¿verdad? En el fondo es como una redundancia literaria. Lo leo, dice, figura literaria que consiste en resaltar las características naturales o intrínsecas de un sustantivo utilizando un adjetivo. Por ejemplo, noche oscura del alma. La noche en esencia es oscura. Usted dirá, pero si es luna llena, sí, si es luna llena, si no hay muchas nubes, ¿verdad? No es tan oscura la noche, ¿no es cierto? Pero la noche en esencia es oscura, la noche es oscuridad, ausencia de luz, y es parte, ¿no es cierto?, de la naturaleza. No podríamos vivir, ¿verdad?, todo el día con luz solar. Por eso que es malo, por ejemplo, el exceso de luz artificial en la noche, muchachos. Eso se llama contaminación lumínica. Los seres vivos también necesitamos oscuridad, ¿sí? Sépanlo. El hacer, por ejemplo, dormir a nuestros hijos con la luz prendida es pésimo, pésimo. Pregúntenle a cualquier experto en la materia. Claro, porque parte del cerebro sigue funcionando. Sépanlo, ¿ah? Pero ¿cómo? Si pucha, es mi hijo, mi hija llora y ya, entonces tomas el trabajo, lamentablemente, y a lo mejor ya lo hace, y si es así, o la felicito, pero el tema de que nuestros niños se acostumbran a dormir con los pendientes es muy malo, ¿ya? La noche es oscura en esencia, pero aquí está hablando que noche oscura del alma, o sea, quiere recalcar que la está pasando mal esa persona. Noche oscura del alma, o sea, imagínate. Será un desamor. Yo diría, mira, que la mayoría de la poesía apunta hacia el desamor, más que al amor correspondido, por ejemplo. De repente, por ejemplo, hacer una poesía de un amor no correspondido, te llegan como más elementos para armar la poesía, que dentro del amor correspondido. Si las mismas canciones, por ejemplo, románticas, estoy pensando en los grandes artistas del pasado, ¿verdad? Y los actuales, aunque hoy día quedan pocos, ¿verdad? Ya Luis Fonsi, ese está un poquito más reciente, ¿no es cierto? Usted podría ser interesante saber cuántas canciones de Fonsi, las canciones románticas, más que las bailables, apuntan a su amor correspondido o a su amor no correspondido. Es interesante. Hacer como una estadística, si tuviera tiempo uno para hacer eso. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿por qué motivo? Porque, ¿verdad? Repito, eso te da más elementos. Porque un poema, en el fondo, es crear belleza. ¿Ya? Cómo añoro tu ardiente fuego y tu gélido hielo. Ahí hay dos epítetos o dos redundancias literarias. El fuego no puede ser sino ardiente. No puede ser sino ardiente. El fuego es ardiente. Ya, pero aquí estoy recalcando que tu fuego era ardiente. O el hielo gélido. ¿Te imaginas que dentro del hielo hubiese una llama? No, posible, no tiene sentido, ¿verdad? De hecho, gélido es sinónimo de helado. ¿Ya? Y tanto gélido como helado, ¿verdad?, derivan de hielo. Entonces, cuando eso se utiliza en literatura, ¿verdad?, estamos hablando de un epíteto, ¿ya? De un epíteto. Y acá, ¿verdad?, podemos identificarla, el sol es la linterna de la tierra. El sol es la linterna de la tierra. Eso sería también una metáfora, ¿verdad? Es la linterna de la tierra, porque está asociando al astro rey, que nos da la luz, a la acción que hace la linterna de alumbrarnos. Por eso, el sol es la linterna de la tierra. Esto es una metáfora. Ya, y hay un tema que nosotros no lo colocamos acá, pero después va a salir en los Power, no en los Power, perdón, en los videos que mañana quiero compartir con ustedes, que es la comparación. ¿Ya? La comparación sería igual que una metáfora,
pero utilizando el conector como o a semejanza, ¿ya? O igual que. La comparación lleva un conector. Entonces, por ejemplo, ya, si yo digo el Sol en la linterna de la Tierra, eso es una metáfora. Pero si yo digo el Sol es como una linterna de la Tierra, eso sería una comparación. Es bastante superficial la diferencia, ¿eh? Pero mañana, ¿verdad? Un día, yo pienso que no es el momento. Vamos a ver eso. Existe otra figura literaria que se llama comparación. Y a diferencia de la metáfora, una diferencia no sustancial, ¿verdad? Pero la comparación utiliza el conector como. Ya, y aquí en este cuadrito, otra definición de hipérbole. Lo ordeno un poco, ¿verdad? Dice hipérbole. La hipérbole, ¿verdad? Es una exageración en la forma de expresarse que altera la realidad. En el fondo, hiper. De hecho, este prefijo, ¿verdad? Ya te indica, ¿verdad? En el fondo, que algo está aumentado, maximalizado. Por eso se habla de una exageración. Lloré ríos por mis ojos. Lloré ríos por mis ojos. Me acuerdo del tema de Maná, ¿no es cierto? Te lloré todo un río. Ambos. Te lloré todo un río o lloré ríos por mis ojos, ¿no es cierto? Son hipérboles. Te comería a besos. A menos que seamos caníbales, va a ser difícil, ¿no es cierto? Comerse a besos a otra persona. Pero eso está diciendo que le va a dar muchos besos. Me comería una vaca entera. Me comería una vaca entera. Tengo tanto hambre que me comería una vaca entera. A ver, analicemos eso. ¿Se puede uno comer una vaca entera? Vamos a suponer que uno tenga estómago para hacerlo. Pero aún así no. No se puede uno comer una vaca entera. Te comería los cuernos, te comería las pezuñas, te comería la cola, el cuero, por ejemplo. No. Entonces, aquí evidentemente esto es una hipérbole. O sea, ¿qué es lo que se quiere expresar? Que la persona tiene tanto hambre, ¿verdad? Que se siente capaz de comerse, no sé, o bien todo lo comestible de una vaca, ¿verdad? De un vacuno. Eso me comería una vaca entera y no he escuchado mucho eso, ¿eh? Me comería una vaca. Pero una vez, por ejemplo, en una teleserie, era muy antigua ya, Sucupira, que fue dada hace muchos años, un personaje decía, tengo tanto hambre que me comería una vaca. Entonces el otro le decía, pero si te comes una vaca, vas a quedar convertida como tal. O sea, el tema, ¿no es cierto?, de cuidar el peso, ¿verdad? Bueno, pregunta de reforzamiento, ¿verdad? Siguiendo esta misma línea, defina e invente un ejemplo de hipérbole. Entonces, don Sancho Panza, el hombre realista y práctico, ¿verdad? Nos va a llevar a la diapositiva 6. Y ahí tenemos la definición y algunos ejemplos de hipérbole. Consejo, no escriban esos mismos, porque no tendría mucha gracia. Búsquenlo, si no es malo, anote en Google, ¿verdad? Ejemplo de hipérbole. Y le van a aparecer varios. ¿Ya? Después, defina e invente un ejemplo de epíteto. Epíteto en sentido literario, ¿no? Entonces, ahí está la definición y ejemplo, lo mismo. El epíteto, en el fondo, es una redundancia. ¿Ya? Una redundancia. Hay redundancias que a veces son no literarias, la mayoría, que uno a veces habla mal. ¿Ya? ¿Y dónde está el Pepe? No, sale para afuera. No, pues si no puede salir para adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, uno hace redundancia en cuando un verbo ya implica una direccionalidad o un contexto. Entrar, se entró. Está mal dicho, se entró para adentro, ¿no? Pues es un absurdo, ¿verdad? ¿Cómo se entró para adentro? Entonces la respuesta casi está burlesca. Es buena, ¿se puede entrar para afuera? No, no se puede. Bueno, son redundancias como cotidianas que uno a veces comete. U otras, por ejemplo, mal uso del lenguaje. ¿Eh? Pucha, la lecera. De nuevo se quemó la ampolleta. O el foco. De nuevo se quemó el foco. No, pues si cada foco, cada ampolleta se quema una sola vez. No se quema dos veces. ¿Y cuántas veces a veces nosotros, a nosotros mismos nos sorprendemos hablando mal? Pues si de nuevo me quemó el foco. No, pues el foco, ese foco no se puede quemar solo una vez. Por lo tanto, está mal dicho de nuevo. Esto fue hace 5 años atrás. No, no se dice así. Se dice, esto fue hace 5 años nomás. No hace 5 años atrás. Y así hay muchas cosas de mal uso del lenguaje que de repente, como pasan, ¿verdad? Porque tampoco uno va a ir por la vida corrigiendo a medio mundo. Pasaría por engreído, ¿no es cierto? Cualquiera. Pero sepan lo que de repente hay ciertos mal usos del lenguaje.
Lo que iba a decir, que por ejemplo el epíteto, que en el fondo es como una redundancia, cuando esto, ¿no es cierto?, se exagera ya demasiado el tema del epíteto, es un pleonasmo, ¿ya? Cuando ya establecemos demasiados adjetivos que significan lo mismo, ¿ya? Bueno, les dejamos las preguntas esenciales, chicos, chicas. Bueno, esto está ahí ya publicado desde ayer, ¿verdad? En el grupo WhatsApp y también en Classroom, ¿no es cierto? Pero ahí se las presentamos. ¿Puede un reportaje? La primera es una opinión fundamentada. ¿Puede un reportaje periodístico contener metáforas, personificaciones e hipérboles? Fundamente su respuesta. No me pongan sí, no me pongan no. Porque ahí de verdad serían las pocas veces que le bajaría puntaje. ¿Ya? Es decir, ya, ¿por qué? Opinión fundamentada. Repito, ¿puede un reportaje periodístico? Ya vimos ya eso en otras clases por ahí. Contener metáforas, personificaciones e hipérboles. Eso es una. Y la segunda, averigüe y responda. Ningún problema que se ayuden por la web. ¿Qué se entiende por rima? ¿Qué se entiende por verso? Y qué se entiende por estrofa. Una pista, ambos tienen que ver con la poesía. ¿Ya? Así que, muchachos y muchachas, mañana seguimos reforzando esta materia, ¿verdad? Y cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Que a lo mejor hoy día no afloró, porque a lo mejor yo no lo dejé, pero bueno, mañana va a ser una clase más, por así decirlo, utilitaria, ¿verdad? Así que cualquier consulta que ustedes puedan tener, me la hacen sin ningún inconveniente. Chicos, que descansen, muchachos, nos estamos viendo.